Yo creo que no hay ninguna semana, no hay ningún día que no conozcamos malas noticias en estos temas, en los temas de infraestructura y en el tema del tren para Extremadura. No hay una semana ni un día que no sigamos conociendo los incumplimientos del Gobierno de Rajoy, del Partido Popular, para con Extremadura. Parece que cada día que Rajoy presenta buenas noticias sobre comunicaciones en otras partes de España, aquí se convierten en malas noticias. Mientras en otras partes de España se acortan los plazos para el tren o para las infraestructuras, aquí cada vez se alargan más. Parece que cada vez que se amplían presupuestos en otras partes de España, con lo que no estamos en desacuerdo, pero aquí, en Extremadura, se acortan y se recortan los presupuestos. Y frente a esta situación, ¿qué hace el Partido Popular de Extremadura? ¿Qué hace Monago? Yo creo que el PP y Monago tienen dos opciones. Estar con Extremadura, con los extremeños y con las extremeñas, o seguir siendo complaciente, alegre, aplaudidor del ninguneo, de los recortes que Rajoy y el PP y el gobierno del PP de España tienen para esta tierra.